La confianza es tu mejor accesorio. No necesitas nada más si eres seguro. Lo único que necesitas llevar bien puesto es tu confianza. La confianza es verdaderamente la clave para avanzar en la vida. Si crees en ti mismo, el mundo creerá en ti, porque la percepción es la realidad. No creo que la confianza sea algo con lo que se nace. No creo que la confianza sea innata. Es un conjunto de habilidades. Yo no tenía confianza cuando era una niña. Tenía una autoestima muy baja. Estaba llena de miedos e inseguridades. No creía en mí en absoluto. Lo único que sabía que tenía era la capacidad de trabajar muy duro. Y eso es lo único que hice. La confianza es algo que me enseñé a lo largo de los años. Empecé a estar bien con quien soy. Me convertí en la mejor versión de mí misma. Y luego dije, está bien, ¿sabes? Estoy bien. Tus defectos están bien. Nadie es perfecto, ninguno de nosotros lo es. Todos vamos a tener días malos y eso está bien. Tenemos este estándar loco, especialmente con Internet, donde todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. Tenemos que lucir perfectos, comportarnos perfectamente, decir las cosas correctas. Todos cometemos errores y está bien, ríete de eso. No te tomes demasiado en serio y asegúrate de no vivir para la validación de los demás. Necesitas tu validación. Sé tú mismo, chicos. Es genial ser tú. Cualquiera que sea tu deseo, esa es la mejor versión de ti. Tal vez dejes caer cosas o seas torpe, pero eres tú, y eso es lo que te hace especial. Estamos pasando por problemas como mundo ahora, porque etiquetamos a las personas. Estereotipamos y decimos que todos los que son así serán de esa manera, pero no en mi experiencia. La diversidad no debería ser ni siquiera una conversación, debería ser normal. Cuando miramos alrededor de esta habitación, no veo un solo tipo de persona en una fila. Esa es nuestra normalidad. Hemos olvidado que al final todos somos humanos. Es este pequeño planeta que tenemos, que en este vasto universo es realmente pequeño. Así que deberíamos dejar de darnos tanta importancia y decir, bueno, eres mejor que yo, o soy mejor que tú. Básicamente, todos somos humanos. Volvamos a eso y llevemos compasión y amabilidad a la belleza. Y no seamos tan duros con nosotros mismos ni con los demás. ¿Cómo llegaste aquí en la vida? A veces te detienes y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy parado aquí? Y me encuentro volviendo al principio, volviendo a mis raíces. Nací de padres increíbles, padres asombrosos. Ambos mis padres tenían una mentalidad muy progresista, especialmente viniendo de un país que en este momento, India, era un poco así. ¿Sabes? La vida de una mujer termina cuando se casa, porque después de eso, si puedes pensar en familias progresistas que te dirán que puedes lograr lo que sea, pero tu hito es casarte. Mi madre aún dice que encontrarás a alguien que apreciará lo duro que has trabajado para llegar a donde estás, que apreciará los sacrificios que has hecho. Y ese es el hombre con el que te casarás. Y si no encuentras a alguien así, no importa. Estamos en el mundo de la ciencia y aún puedes tener bebés. Y yo estaba como, ¿qué tipo de mamá dice eso? Pero la idea era la filosofía detrás de eso, que no me definiera. Encuentra tu poder, y es muy importante que podamos empoderarnos mutuamente en la vida cotidiana. No tenemos que conquistar el mundo, no tienes que ser la única persona que llega al espacio. No tienes que tener ambiciones locas y desbordantes. Solo tienes que encontrar tu poder y decir, oh, puedo hacer esto también. No tengo que crear una oportunidad loca para prosperar. Puedo prosperar en lo que elija. Solo tienes que encontrar esa confianza dentro de ti. Juega seguro. La vida nunca puede ser segura, y si es segura, no vale la pena vivirla. Realmente no lo es,
tienes que correr riesgos. Los riesgos son tan importantes en la evolución. Jugar a lo seguro. Sí puedes tener una experiencia, pero nunca serás alguien que sea un pionero. El mundo es tuyo. Si yo, una chica de pueblo pequeño, prácticamente de una familia militar de clase media, puede ser hoy una estrella de cine dando un discurso inspirador, pueden cualquiera de ustedes hacerlo, ¿no? Mi mayor logro. Realmente no tengo arrepentimientos, pero tengo que decir que creo que mi mayor logro es, honestamente, la capacidad de superar mis miedos. Soy enormemente emocional y me afecto por muchas cosas. Sé que parezco esta cosa dura, ingeniosa y atrevida, pero creo que gran parte de eso es una gran parte de mantenerme protegida y sobrevivir. Siempre he tenido que hacerlo por mí misma. No ha habido nadie que tenga una red de seguridad para mí en todas las decisiones que he tomado. Así que creo que mi mayor logro es confiar en mis pies, confiar en mis piernas, confiar en mi instinto y decir, incluso si caigo, está bien, será mi error. Encuentra tu ser único. Solo hay uno como tú, porque no hay nadie como tú. Y no me refiero a la parte superficiales y superficiales. Hablo del núcleo de quién eres, tus valores, tus creencias, tus defectos. Una vez que entiendas quién es realmente esa persona, habrás dado el primer paso para encontrar tu ser único y esa es la mejor versión de ti. ¿Quién soy realmente? A menudo no nos permitimos la capacidad de soñar más allá de nuestra imaginación. No nos permitimos pensar en el futuro porque le tenemos miedo al cambio. Nos da miedo alejarnos de lo que es familiar. O a veces, ya sabes, somos demasiado rígidos para permitir que nuestros sueños evolucionen. Relájate, sacúdete un poco. El cambio es la única cosa constante en la vida y nunca eres demasiado viejo o demasiado experimentado para aprender algo nuevo. Cree que ya tienes todo como tu bramastra en tu voluntad para ser capaz de ser y lograr tus sueños. Sé intrépido. Cosas divertidas, ¿verdad? Estas oportunidades no vienen muy a menudo, son escasas, pero cuando lo hacen, ¿las reconocemos? Nuestra tarea es reconocerlas y aprovechar al máximo. Miro hacia atrás en todas las cosas que he hecho y me asombro de las oportunidades que se cruzaron en mi camino, más como el universo guiándome hacia esas oportunidades. Todo lo que tenía que hacer era reconocerlas y asegurarme de trabajar tan duro que exprimí cada gota de estas oportunidades. Esto, damas y caballeros, se llama impulso, se llama ambición. Sé ambicioso, sé ávido por tus ambiciones, ten hambre de ellas. No vivas según los estándares de los demás. Siempre he creído que debes tomar riesgos calculados y educados para evolucionar, porque si no has explorado verdaderamente toda la extensión de tus posibilidades, siempre permanecerás estancado. Tener un propósito. La excelencia es la búsqueda de mi vida en todo lo que hago. Mi ambición me da un propósito, y creo que el propósito es muy importante en la vida. Debes tener un sentido de propósito, sea lo que sea. Puede ser tus hijos, tu familia, tu carrera, cualquier cosa. Creo que mi propósito es la búsqueda de la excelencia en todo lo que hago. No me gusta hacer nada menos que perfecto. Quiero que digan que dejé un legado. Quiero que mis hijos sientan que pueden estar orgullosos de decir que esa es nuestra mamá. Quiero que la gente diga que dejé una huella en mi arte, en el entretenimiento, en mi profesión. Creo que la gente confunde la disciplina a veces con la puntualidad, pero eso no es lo que es la disciplina. La disciplina es estar preparado. La disciplina es la raíz. La disciplina es el entrenamiento. La disciplina es aprender. La disciplina es saber que si voy a hacer un trabajo, voy a dar el 120% de mí. De lo contrario, no lo haré. Un error puede causar un gran efecto mariposa. Aprender a ser como que, adaptable, encaja en cualquier recipiente. Ten un sentido de calma,
Ten un sentido de paciencia, pero la ambición es extremadamente importante. Y no digo esto solo a las chicas, lo digo a los chicos y chicas, a todos los que quieran tener un propósito en la vida, tener una ambición, tener un coraje de encontrar tu gloria.